La voz de los protagonistas. En Contextos. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos. Te pedimos que, aunque no es tu día de colaboración dentro de Contextos, estuvieras con nosotros y nos hablaras de todo lo que la tecnología tiene para ejercer un espionaje contra, no nada más periodistas, sino contra cualquier persona que traiga un celular o que tenga acceso a una computadora. Entonces, desde esta perspectiva nos gustaría mucho que nos platicaras sobre Pegasus y sobre los malwares que hoy se están utilizando. Por supuesto, Manuel Cerrato y una servidora, te saludamos con mucho gusto, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal, Marcela? Muy buenos días, Manuel. Buen día al auditorio. Como bien dices tú, Marcela, pues el tema de espionaje no es nuevo en nuestro país y creo que en ningún otro país del mundo todos lo hacen. De una manera análoga, recordaremos que antes, en el pasado, pues lo que era la Secretaría de Gobernación te mandaba ahí a sus espías, te generaban una ficha, por eso es el término que te fichaban, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que ha sucedido es que los gobiernos se han sofisticado, han ido adoptando las nuevas tecnologías, los nuevos mecanismos para estar espiando a la gente o espiando a esas amenazas políticas que tengan. Y en el caso de México, bueno, pues como vimos esta nota de Raimundo Riva Palacio, donde hace esta narrativa desde cuándo, cómo y quiénes, y que se supone que la gente o los funcionarios públicos que deberían garantizar nuestra privacidad de datos y sobre todo nuestra democracia, son los primeros en vulnerar este tipo de derechos, ¿no? Se habla de estas empresas, como tú bien mencionabas, de en este caso, la gente que adquirió Pegasus, NSO Group, pero también hay otra empresa que se llama Circle, que es la que se junta o se fusiona con NSO, y que los casos más sonados y más evidentes fueron obviamente el estado de Durango y el gobierno mexicano en la fase de Peña Nieto. Ya venía de tiempo atrás, incluso los gobiernos estatales lo hacían como una práctica un poco más, ¿cómo te diré?, pues más subterránea, ¿no? Yo recuerdo en aquellos tiempos, y que estos personajes vuelven a resurgir, Marcela, en los tiempos de Enrique Martínez y Martínez, cuando precisamente era subsecretario de gobierno, Ricardo Mejía Verdeja, se les acusó un montón de veces de estar espiando precisamente a la prensa a través de estos aparatos que espiaban los celulares. Eran unos escáneres y que, si bien es cierto, no eran tan sofisticados como lo que existe hoy de tecnología, sí te permitía espiar, había filtraciones de llamadas, siempre andaban detrás de las fuentes de los periodistas, y ahora, en este caso, ese mismo personaje, que hoy es el subsecretario de Seguridad a nivel nacional, pues es uno de los impulsores también de esta ley del padrón de celulares. ¿Por qué ahora cambian las cosas? Mira, antes estos software de Pegasus, tú ibas sobre un objetivo en particular, le mandabas correos electrónicos o mensajes de textos a ese objetivo para que se enganchara, abriera un link y ya una vez abriendo el link, le instalabas ya el software malicioso, ese malware, para poderlo empezar a espiar. Ahora la tecnología avanza y ahora estas nuevas tecnologías lo que hacen es conectarse a las antenas de comunicación de las empresas de celulares, y desde ahí masivamente, Marcela, están ya escuchando, analizando y revisando todo el tráfico de estas redes de comunicaciones. Es decir, ya no hay necesidad de instalarte nada en el celular. Ahora lo que están hackeando son las antenas de comunicaciones, estas 4G, 2G o 3G, y a través de ella, imaginemos como si fuera un río de información, y tú metes la mano, tomas cualquier dato que viene ahí y ya vas a saber el teléfono de la persona y todo lo que está ahí, todos sus mensajes, todos sus chats, todas sus fotografías, sin que en este caso se haya instalado algún software en específico en ese celular. Lo que no sabes es de quién es ese celular, ese número de celular, no sabes de a quién pertenece. Por eso quieren hacer ese padrón, para ahora sí saber qué número telefónico, con qué datos biométricos corresponden, y ahora sí irte directamente a los objetivos, ¿no? Pero espérame tantito, ¿cómo filtran? O sea, deben de ser millones de llamadas. Sí. ¿Cómo filtran lo que les interesa? Te voy a decir cómo se filtra y cómo se filtraba en el pasado. Si yo quisiera espiar, por ejemplo, a Manuel Cerrato, y yo tengo el teléfono de Manuel Cerrato, estos aparatos sí me dicen, tal teléfono
Cada vez que le hablen o cada vez que él hable, me avisas, me notificas, pero porque yo ya sé que ese número telefónico es de Manuel Cerrato. Alguien me lo pasó, o es público, o lo pusiste en tu Facebook, o está en algún lado, ¿no? Hay filtraciones de datos personales donde simple y sencillamente hoy te sorprende ver cómo empresas ahora en este caso de las que venden los terrenos ahora para cuando te mueres, los terrenos de los panteones, sí, te hablan por teléfono y hasta te dicen por tu nombre. Entonces tú dices, bueno, ¿quién diablos les dio mi teléfono? Sí. Bueno, ya cuando tenemos el nombre, más el teléfono, más tus datos biométricos, ya se hizo la magia. Antes tenías que hacerlo uno por uno, ahora no, ahora son esos datos masivos, y que estos software tienen la cualidad de que si yo te empiezo a seguir o empiezo a seguir a Manuel, cada teléfono que le hable a Manuel o cada celular que le mande un mensaje a Manuel, identifico en este caso esos números telefónicos, los voy asociando y desde ahí voy deduciendo de quién pertenecen, ya sea que Manuel empieza a hablarles por su nombre, o bien en el mensaje de texto de, no sé, de WhatsApp o de cualquier otro software que tú uses de mensajería, empiezas a nombrarlo y pero ahí vas que no están creando tu base de datos. cifrados, no te sale a cada rato un letrerito que te dice este mensaje está cifrado de principio a fin. Ese es el gran debate que traen incluso los hackers a nivel mundial, Marcela, porque recordemos que estas compañías también fueron hackeadas. Esta compañía en particular que le vende este software a México y a otros países de Latinoamérica y de Europa, los hackearon en el 2015 y desde ahí hay un debate de por qué siguen vulnerando, sobre todo estas compañías que dicen, como decías tú, del cifrado de extremo a extremo, que apenas son nuevos, Marcela, o sea, ya han sido por ya cuestiones de grupos activistas que han exigido que la privacidad de datos se mantenga o se aplique a través de leyes que han estado ya modificando estas partes, pero la tecnología siempre va un paso adelante, ¿sí? Lo que están hackeando no es la información que está contenida en tu celular cuando llega al celular, sino cuando va viajando, cuando va en esos medios de comunicación, y ahí es donde ahora este software agarra las debilidades o vulnerabilidades del canal de comunicación, no del aparato en sí. Cuando llega tu mensaje al aparato ya está protegido de alguna manera. Ellos no atacan tu celular, atacan la carretera por donde viaja la información que va a llegar a tu celular. Esas son las nuevas características de estos software que te estoy diciendo que están utilizando ahora. Sí, esa es una gran diferencia, porque antes tú, te decía, instalabas el malware en el celular de la persona que ibas a espiar, y si ahí ya estaba encriptado, por ejemplo los iOS usan una encriptación muy alta, pues es complicadísimo ya tomar la información cuando ya está en tu celular. Pero cuando va viajando del punto A al punto B, ahí la tomas, ahí todavía no está cifrada, y es donde tú la puedes desencriptar o aprovechar esas vulnerabilidades de esa red de comunicación. Y estos software de espionaje se están ahora moviendo hacia esas redes de comunicación. Por eso te mencionaba que el tema del 5G es algo delicado, porque es una carretera muy amplia que ahora va a estar en múltiples objetos, que si esa carretera no está blindada, tal vez el objeto sí, o el celular o el aparato, el dispositivo, pero si esa señal que está viajando en el espacio no tiene esa seguridad, y esas antenas o esos dispositivos transmisores de datos no están seguros, pueden obtenerse esa información, ¿no? Oye, me dicen que en Estados Unidos lo que hacen es rastrear palabras claves, frases o temas, y lo hacen masivamente y pueden llegar a lo particular. Pero también es sobrepedido, obvio. Sí, o sea, conocer el teléfono de Manuel tampoco es que sea tan difícil. Sí, porque finalmente tú lo andas dando por todos lados. O sea, hay muchos funcionarios públicos que tienen nuestros teléfonos porque se establece una comunicación necesaria para el trabajo de ellos y necesaria para nuestro trabajo, por decirte algo. Y hay otras plataformas donde te piden tu teléfono para poder trabajar, o sea, Spotify, Google, Netflix. Y si estas plataformas son hackeadas y ahí tú ya diste tu teléfono, tu correo electrónico, o tu correo electrónico está asociado a tu teléfono, podemos acceder a múltiples bases de datos donde correlacionamos esa información. Y como bien dices tú, pues el negocio es el sobrepedido, ¿no? A ver, dame todo el seguimiento las 24 horas, los 365 días del año sobre esta persona. ¿Recuerdas tú que en el 2015 por ahí, pues se empezaron a espiar
a 5 objetivos primarios del gobierno de Peña Nieto: al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, a Aristegui Noticias, que fue muy sonado, a Carlos Loret, al INCO también, y sobre todo a Mexicanos contra la Corrupción. Muchas de estas listas siguen siendo las mismas gentes, ¿verdad? Ahora, bueno, pues Aristegui ya no está atacada, pero vaya, otros periodistas sí, como lo menciona Riva Palacio en su columna. Pero esa es la manera de que ahora están operando estos software, Marcela. Te pongo el caso: imaginemos que tu celular es un banco y el celular de Manuel Cerrato es otro banco, y tú tienes unas bóvedas, muchas alarmas, muchos policías, pero cuando viaja el dinero del banco de Marcela al banco de Manuel, pasa por, no sé, por Viesca, y luego se va acá por Durango, y luego pasa por Cuencamé, y luego llega a Tamaulipas. Toda esa franja, es el camión con la información o el camión con el dinero está expuesto, ¿me entiendes? Y ahí es donde se le puede robar la información. Así es como está sucediendo ahorita, y por eso ese software evolucionó ahora atacar las carreteras y no la... ¿Y no hay manera de protegerte? Digo, tiene que haberla. Claro que sí, Marcela, sí lo hay, pero desafortunadamente, bueno, los países desarrollados y que también son países que su economía está basada en un tema bélico, como Israel, como Estados Unidos o China, tienen agencias especializadas y blindan su infraestructura. México no trabaja en ese sentido, o sea, tú lo has visto, ¿no? O sea, aquí abrazos, no balazos, y cibernéticamente también esto está a la suerte. Los gobiernos estatales también están metidos en todo esto, Marcela, o sea, no es exclusivo del gobierno federal. Incluso te digo, se han invertido fuertes cantidades por gobiernos estatales, y no es de ahorita, ¿no? Al que más lo balconearon fue al señor gobernador del estado de Durango, donde la Secretaría de la Función Pública y otros colectivos pues lo exhiben con unas compras que la Auditoría Superior de la Federación determinó que era para la adquisición de este tipo de software. Ahora, Luis Fernando, a nivel institucional, digo, para entender un poco estos señalamientos, desapareció el CISEN, pero está la Comisión Nacional de Inteligencia. ¿Hay alguna diferencia o cuáles son las diferencias operativas entre una institución y otra? ¿O fundamentalmente es lo mismo, nada más con el nombre cambiado? Mira, lo que hizo el señor presidente fue desinstitucionalizar la seguridad, es decir, que todo dependa de él. CISEN tenía unos protocolos de solicitud de información, de recopilación de información, es decir, era una institución que registra la información que se le solicita. Hoy basta con la voluntad del señor presidente que le diga a la Semarnat, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía, que le dé información de cualquier persona, sin que quede registro de quién lo pidió, cómo lo pidió y para qué lo pidió. Esa es la gran diferencia, pero los software, la infraestructura sigue estando ahí. Fue suplida por otro Instituto Nacional de Seguridad o algo así le llaman ellos, de investigación y seguridad, pero siguen haciendo las mismas tareas, ¿me entiendes? Y ahora se trasladó a las fiscalías, que para mí ese es un riesgo muy grande, porque ya una fiscalía que tenga una herramienta de espionaje directamente se vuelve un conflicto de interés, y pues sí parte porque te está prejuzgando, no es necesariamente que se desprenda de una investigación judicial como tal, porque tendría que aprobarte el juez para saber que si hay indicios de que vulnere tu privacidad de datos, Manuel, ¿sí? Ese es el punto delicado, y que, insisto, el debate en otros países es que no está en juego el espionaje per se, sino está en juego la democracia, porque ahora, si tú te fijas, en estas últimas elecciones el crimen organizado influyó mucho en quiénes iban a ser los candidatos para ocupar puestos de elección popular. Pero ahora el gobierno, a través de estos mecanismos de espionaje, descalifica a lo que son los candidatos que no son afines a su proyecto, y ahora él pues pone o ayuda a sus candidatos que sí están dentro de su proyecto. Y ahí modifica la parte de democracia y la parte electoral que todo ciudadano mexicano tenemos derecho a ser votados y a votar, pero ahora hay un chantaje, hay una amenaza, sí, que amedrentan, y en este caso pues está, insisto, de por medio la democracia y lo que se desprenda de en este caso, por ejemplo, en un legislador, las leyes que llegue a proponer, ¿no? Exacto. Oye, pues qué serio.
Y nos dicen, y luego, después de que el Centro de Inteligencia Federal, la Marina, la Sedena o cualquier otro organismo que le pueda proporcionar información, lo cierran con los datos a la Fiscalía General de la República o a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, hijo, no sé, por eso te preguntaba si se podría proteger la información que tú generas, a sabiendas de que será muy difícil porque la infraestructura y tal no la tenemos como país, pero de manera particular, ¿no hay formas? Mira, a través de mecanismos tecnológicos sí lo hay, pero normativas, en este caso, te insisto, esta promoción de estas nuevas leyes, pues abren carta abierta al gobierno para que haga y deshaga. Y revisa exactamente la lista de los países que manejan este tipo de software o este tipo de políticas, y están muy marcados, Marcela. Estás hablando de El Salvador, estás hablando de Cuba, estás hablando de China, estás hablando de Corea del Norte. Es decir, no es un tema tecnológico, sino es un tema de gobernabilidad y de Estado de Derecho. Ahí es donde está el punto clave de por qué nosotros como ciudadanos no nos están brindando ese derecho el gobierno a nuestra privacidad de datos, ¿no? Esa es la parte. Tecnológicamente se puede, existen mecanismos, claro que cuestan mucha lana, claro que hay que invertir, pero si tú ves el presupuesto de egresos de la Federación, en este gobierno ya está en cero. Es decir, ya no existe ninguna partida presupuestal para blindar esa seguridad, pero sí hay una partida secreta dentro de la Secretaría de Defensa Nacional, dentro de la Secretaría de Marina, donde puede adquirir discrecionalmente este o cualquier otro software, pero no hay ahora sí que un plan nacional de desarrollo estratégico que te hable de cómo van a atacar al crimen organizado, cómo van a, por ejemplo, se entendería que espiaras al crimen organizado para identificar las cuentas financieras y quitarles el dinero, ¿no? Se habla de que este gobierno no está siguiendo la misma estrategia que los anteriores, pero una diferencia sería que en vez de atacar a los líderes y meterlos a la cárcel, les quitaras el dinero y luego después los metes a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco están utilizando esta tecnología de espionaje o de seguimiento digital, ni siquiera para lograr eso, ¿no? O sea, sino por el contrario, ahora pues vemos descalificaciones, vemos que a Loret de Mola le dicen que tiene unos departamentos en Miami, el presidente se enfrasca en que le cambia su rancho por los departamentos que tiene Loret de Mola, pero nadie habla de los otros delincuentes, de los otros grupos organizados y de la cantidad de bienes y dinero que fluye en estos cárteles, ¿no? Claro. No lo están usando para eso, Marcela. Sí, bueno, y con esta violencia exacerbada que hemos tenido en los últimos días en Reynosa, en Zacatecas, hasta aquí a la vuelta en Fresnillo, hay mucha liga con la Laguna, por supuesto. Pues la verdad es que atemoriza, ¿no? Luis Fernando, esta es nuestra realidad. Veo un comentario ahí, Marcela, de Luis Hernández, que dice que exagero un poco en mis comentarios. Y creo que, al contrario, creo que me quedo corto en lo que es la realidad. Tú recuerdas que tuvimos una reunión y por ahí les mostré lo fácil o lo inmediato que puede ser acceder a datos personales clínicos de una persona. Y créeme que si hablara con la crudeza o pudiéramos mostrar incluso en vivo, en Facebook, alguna demostración, mi amigo Luis Hernández se daría cuenta que nos estamos quedando cortos de esta realidad de hackeo. Claro, por supuesto. Dice, claro, es más fácil ponerse al tú por tú con los periodistas que con los narcos. Sin duda. Aparte ha sido el blanco, ¿no? El blanco del presidente prácticamente, inclusive desde antes de la campaña, ¿no? Ahí ha enfocado su atención y sus ataques. Luis Fernando, pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esto es parte de la tecnología que es maravillosa, pero que también tiene sus riesgos. Así es, Marcela, pues estamos a las órdenes y seguiremos aquí aportando más información. Muchísimas gracias. Un gusto que hayas estado con nosotros. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Oigan, tenemos libros del Cañón de Fernández a propósito de este comentario que recibimos de Juan Antonio, que él fue uno de los que se llevó ya el libro que editó la asociación Va por el Cañón.
y nos gustaría mucho poder entregárselos a quienes realmente estén interesados. Tiene unas fotografías hermosísimas y tiene un marco de referencia de lo que ha sido el cañón y cómo fue instituido como sitio Ramsar y primero como área natural protegida. Y yo creo que vale la pena. Es parte de la riqueza que tenemos en el entorno y con muchísimo gusto les entregamos los libros. Nada más lo que tienen que hacer es llamarnos al 87 17 36 17 99, perdón, enviarnos un mensaje de WhatsApp a este teléfono o marcarnos al 87 17 11 02 60. Sí, así está. Bastante interesante. Es un muy, muy, muy buen material como para que lo tengan y lo ojeen de vez en cuando y que eso los motive a visitar responsablemente el cañón y pues a contribuir a procurarlo, ¿no? Porque Así es lo que todos necesitamos, contribuir a procurar no solamente ese tipo de áreas, nuestro entorno en general, pero hablamos del cañón como parte fundamental de la vida en la comarca lagunera, ni más ni menos. Así es. Entonces, bueno, pues ahí está. Son las 8:08, vamos a la pausa y regresamos. Contextos.